Hace unos meses, comencé a notar cosas extrañas en mi vida cotidiana. Al principio, eran solo pequeños detalles que pasaban desapercibidos, pero a medida que el tiempo avanzaba, se volvían cada vez más inquietantes. Mi percepción del mundo que me rodea empezó a resquebrajarse, y empecé a cuestionar mi propia cordura. Todo comenzó con pequeños cambios en los objetos de mi casa. Una taza que siempre había sido de color rojo, de repente se volvió azul. Las fotografías en los álbumes familiares mostraban momentos que juraría que nunca habían sucedido. Pensé que tal vez mi memoria me estaba fallando, pero cada día aparecían más discrepancias. Una tarde, mientras caminaba por mi vecindario, noté que las personas a mi alrededor se movían de manera extraña. Algunas repetían los mismos gestos una y otra vez, como si estuvieran atrapadas en un bucle. Otros parecían completamente inconscientes de mi presencia, como si yo fuera invisible. Fue en ese momento cuando una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí buscar respuestas en Internet, y lo que encontré solo aumentó mi ansiedad. Descubrí teorías sobre glitches en la matriz, fenómenos extraños que la gente experimentaba cuando la realidad se descomponía. Según algunas historias, vivimos en una simulación, y estos glitches son grietas en el código que revelan la verdadera naturaleza de nuestro mundo. Cada vez que miraba mi reflejo en el espejo, temía ver algo que no debería estar allí. A veces, mis ojos parpadeaban, y por un instante, veía una versión distorsionada de mí mismo, como si mi imagen estuviera siendo distorsionada por un error en el programa. La sensación de paranoia me acompañaba a todas partes. Empecé a evitar el contacto visual con la gente, temiendo que sus rostros se deformaran repentinamente. Las noches eran las peores. En la oscuridad de mi habitación, los sonidos se volvían discordantes, y las sombras tomaban formas inquietantes. Un día, al intentar comunicarme con amigos y familiares, descubrí que sus respuestas no tenían sentido. Sus palabras parecían ser generadas por un algoritmo mal programado. Me sentía completamente aislado, incapaz de confiar en la realidad que me rodeaba. No sé si estoy atrapado en una simulación defectuosa, o si mi mente finalmente ha cedido ante el estrés. Cada día es una lucha para mantener la cordura mientras los glitches en la matriz continúan multiplicándose. A veces, me pregunto si alguien más está experimentando lo mismo, atrapado en esta pesadilla digital junto conmigo. Empecé a notar que algo no estaba bien. Al principio, pensé que eran solo pequeñas coincidencias, pero a medida que el tiempo pasaba, los eventos extraños se volvían más frecuentes y difíciles de ignorar. Empecé a preguntarme si estaba viviendo en una especie de simulación defectuosa. Todo comenzó con pequeños destellos de luz en el cielo nocturno. No eran estrellas ni aviones, simplemente destellos fugaces que parpadeaban y desaparecían. Traté de ignorarlos, convenciéndome a mí mismo de que eran solo fenómenos naturales inexplicables. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse aún más extrañas. Una mañana, me desperté en mi habitación y noté que todo estaba en silencio. El zumbido constante de la ciudad había desaparecido por completo. Me levanté y salí a la calle, pero no había nadie más. No había coches, no había transeúntes, solo un silencio inquietante que se apoderaba de todo. Al caminar, noté que algunas personas estaban congeladas en medio de sus acciones diarias. Un hombre tenía la mano extendida para saludar, pero su rostro estaba congelado en una expresión de sorpresa. Una niña estaba jugando con una pelota, pero el objeto suspendido en el aire, congelado en el tiempo. Mis intentos de interactuar con estas figuras inmóviles fueron en vano. No respondían, como si estuvieran atrapadas en una pausa eterna. Empecé a sentir una sensación de claustrofobia, como si estuviera atrapado en un bucle temporal. En mi desesperación, me dirigí a mi lugar de trabajo, pero al llegar, me encontré con una versión distorsionada de la oficina. Las paredes parpadeaban intermitentemente, y las personas que estaban presentes parecían moverse de manera antinatural. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien con la realidad que conocía. Cada vez que intentaba comunicarme con alguien, las palabras se volvían ininteligibles, como si el sonido mismo estuviera corrompido. Las imágenes a mi alrededor parpadeaban y se distorsionaban, como si estuviera atrapado en un sueño febril. La sensación de desesperación creció a medida que los días pasaban. Intenté buscar ayuda en Internet, pero las páginas web mostraban solo caracteres ilegibles y gráficos distorsionados.
Sentí como si estuviera perdiendo el control, como si la realidad misma estuviera desmoronándose a mi alrededor. Ahora, mientras escribo esto, me pregunto si alguien más está atrapado en este laberinto de glitches. ¿Es esta una simulación defectuosa o simplemente estoy perdiendo la razón? Mientras observo las sombras parpadeantes a mi alrededor, me doy cuenta de que algo fundamentalmente incorrecto ha ocurrido en el tejido de la realidad, y no puedo escapar de este sueño distorsionado que se ha convertido en mi vida. Comencé a notar cosas raras. Eran pequeños detalles que pasaban desapercibidos, pero a medida que se acumulaban, la realidad misma parecía tambalearse a mi alrededor. La primera vez que lo noté, estaba en el supermercado. Mientras caminaba por los pasillos, vi a una mujer que parecía parpadear, y por un instante, su rostro se distorsionó de manera extraña. Pensé que era cansancio, o que mi mente me estaba jugando trucos. Sin embargo, los pequeños glitches se volvieron más frecuentes. Una tarde, mientras trabajaba en mi computadora, noté que las palabras en la pantalla comenzaron a bailar, como si estuvieran tratando de escapar de la coherencia. Reinicié la computadora, pero el problema persistió. Cuando intenté explicarle a un colega lo que estaba sucediendo, me miró con una expresión de confusión, como si no pudiera entender mis palabras. Las cosas tomaron un giro más oscuro cuando empecé a soñar con lugares que nunca antes había visto. Calles desconocidas, edificios distorsionados y personas con rostros borrosos llenaban mis sueños. Al despertar, la sensación de déjà vu se apoderaba de mí, como si esas imágenes oníricas estuvieran infiltrándose en mi realidad consciente. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que sucedió en mi propio hogar. Una noche, mientras veía televisión, la imagen en la pantalla comenzó a descomponerse. Los colores se distorsionaron, las formas se retorcieron y los sonidos se convirtieron en una cacofonía discordante. En un momento de pura confusión, la figura en la pantalla se volvió hacia mí, y por un segundo, juraría que sus ojos se encontraron con los míos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Empecé a investigar en Internet, buscando respuestas. Leí sobre teorías de simulaciones y glitches en el Matrix. Cada historia que encontraba resonaba con mi experiencia, pero lo que más me inquietaba era la idea de que no estaba solo en esto. En un intento desesperado por encontrar respuestas, contacté con otras personas que afirmaban haber experimentado fenómenos similares. Creamos un pequeño grupo en línea, compartiendo nuestras historias y tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero incluso en nuestra comunidad de afectados, los relatos variaban tanto que no podíamos llegar a una conclusión clara. Hoy, mientras escribo esto, siento que la realidad se desvanece a mi alrededor. Los glitches se han vuelto más pronunciados, y a veces siento como si estuviera atrapado en un bucle, reviviendo momentos una y otra vez. No sé si estoy en una simulación, si mi mente está fallando, o si algo más siniestro está ocurriendo. Pero lo que sí sé es que la sensación de paranoia y el miedo constante han convertido mi vida en una pesadilla inescapable. Mis amigos y yo decidimos pasar un fin de semana en una cabaña apartada en medio del bosque. La idea era disfrutar de la naturaleza, alejarnos del estrés diario y simplemente relajarnos. Pero lo que experimentamos ese fin de semana fue más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió la noche del viernes. Mientras estábamos alrededor de la fogata, las llamas parpadearon de repente, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Todos nos miramos desconcertados, pero lo atribuimos a la extraña naturaleza del fuego. Al día siguiente, decidimos dar un paseo por el bosque. A medida que caminábamos, notamos que los sonidos de la naturaleza se volvían cada vez más discordantes. Los pájaros chirriaban en tonos extraños, y el viento susurraba de manera inusual entre las hojas de los árboles. La sensación de que algo estaba mal empezó a acecharnos. Al llegar a un claro, nos dimos cuenta de que las sombras proyectadas por los árboles no coincidían con la posición real del sol. Era como si la luz estuviera siendo manipulada de alguna manera extraña. Nos miramos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero la inquietud en el aire era palpable. Decidimos regresar a la cabaña y al llegar, nos encontramos con un momento aún más extraño. Al revisar las fotografías que habíamos tomado durante el paseo, notamos que las imágenes no coincidían con lo que recordábamos. En algunas fotos, los árboles parecían derretirse, y en otras, nuestros rostros estaban distorsionados de manera casi grotesca.
La tensión entre nosotros creció a medida que el día avanzaba. Decidimos hacer una videollamada con familiares y amigos para compartir nuestras extrañas experiencias. Sin embargo, las caras en la pantalla se volvieron irreconocibles, como si los algoritmos que generaban nuestras imágenes estuvieran fallando. Las voces eran distorsionadas, y las palabras parecían desvanecerse en el eco digital. En un intento desesperado de encontrar respuestas, decidimos salir de la cabaña y dirigirnos a la ciudad más cercana, pero, al abrir la puerta, nos dimos cuenta de que el paisaje exterior no coincidía con lo que recordábamos. La cabaña estaba rodeada por un paisaje surrealista, con colores distorsionados y formas que desafiaban toda lógica. La noche cayó, y nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en una especie de bucle temporal. Las mismas secuencias de eventos se repetían una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un glitch en la matriz. La sensación de desesperación creció con cada repetición, y no había escapatoria. Mientras escribo esto, no sé si este relato llegará a alguien más allá de nuestra extraña prisión. ¿Es esta una realidad paralela, un fallo en la simulación, o simplemente hemos perdido la conexión con el mundo tal como lo conocemos? Lo único que sé con certeza es que la distorsión en la realidad que vivimos ese fin de semana dejó cicatrices imborrables en nuestras mentes.